a la formación de maestros, lógicamente, porque ese es mi campo, eso es lo que yo fui en la Universidad Autónoma de Santo Domingo muchos años, formadora de maestros, intentando formar maestros, que es un título muy rimbombante. Volvería a la educación de adultos. Se habla mucho de los niños, que son el futuro, pero si no hay padres con el sentido de valoración de la educación, que tú te sacrificas para pagarle buena educación a tus hijos, que lo ideal sería que no tuvieras que pagársela, sino que la escuela pública... Y los informes del BID, del Banco Mundial lo plantean. ¿Cómo es la diferencia en términos de ingresos de una familia donde el padre y la madre se han educado y los que no se han educado? Y el propio valor que se le da a la educación, si tú no la tienes, es difícil que tú la ponderes y la valorices. Yo iría a la educación de adultos, iría a la educación inicial, iría a la educación técnico-profesional, pero con un concepto más humanista. Que aquí no se ha entendido eso. Que no se ha entendido. No se ha entendido yo eso. formaría, si yo tuviera, ya no fuera ministro, vamos a ponerme presidenta de la República, yo triangularía la Infotep, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior con todas las universidades y los empresarios dominicanos, el sector productivo, tanto empresarial como el sector de trabajadores, para formar un gran acuerdo nacional para crear institutos politécnicos. Tu suegra trabajó conmigo en la Secretaría de Educación cuando yo era ministro en la capacitación de los profesores de educación técnica. Resulta que son muy buenos metalúrgicos, pero no saben didáctica de la metalurgia. Y se hizo un gran proyecto donde yo recuerdo que una de las personas que viajó fue la esposa de José Antinóe Fiallo a México a prepararse para enseñar procesamiento de productos lácteos para uno de los politécnicos que yo dejé construido en Higüey, y que luego un dirigente político cacique de la región se dedicó voy a usar una palabra muy dura, pero espero que no me sometan por eso, a saquear los equipos que estaban ahí, y se quedó el edificio como un esqueleto mudo ahí de mis afanes por educación. Yo le daría importancia a esos 4 aspectos: formación de maestros, educación inicial, educación de adultos y formación técnico-profesional. Ramón Flores, el ingeniero Ramón Flores. Un gran hombre. Sí, y Max Fernández, también educador y trabajó conmigo cuando yo dirigía la Escuela Política del Partido Revolucionario Dominicano. Mejor dicho, trabajó para mí, contratado por la Fundación Friedrich Ebert, haciendo un diagnóstico. Siempre han planteado que el problema de educación se va a resolver escuela por escuela. Sí, centro educativo. Y yo le añado a eso, y la pregunta es, ¿por qué los politécnicos funcionan y las escuelas no pueden funcionar? No es que tienen más recursos, no es que tienen mayores atenciones por parte del sector público ni del sector privado. ¿Cuál es la diferencia básica entonces? La gestión. Es un problema de gestión. Y no podemos tener buenos gestores a nivel de la educación pública. Habría que formarlos, y ahí volvemos, porque cuando hablamos de la formación de maestros, hablamos de la formación de directores, hablamos de la formación de técnicos. Para mí, cuando yo digo maestro, estoy quizá extrapolando el término hacia todo lo que es personal, docente y administrativo de un centro. Se ha tratado en los últimos años de que sea ese centro educativo, tenga la suficiente autonomía, la suficiente democracia interna, el suficiente apoyo de la comunidad, de esa comunidad que tú que estás calificando una parte de hipócrita y que debería realmente manifestarse en un término que felizmente la nueva ministra dice que va a cambiar, que es el apadrinamiento de escuelas. Me encantó que lo anunciara en una actividad que tuvimos en Sur Futuro recientemente, porque eso demuestra que, como yo, ella le atribuye esa palabra un tanto de paternalismo, eso funciona, que no debe ser, pero ella le va a poner otro nombre, pero va a dejar el apadrinamiento. Pero hay que movilizar, y también estamos cargándole todo el dado al Estado, a la sociedad dominicana. Hay que hacerle entender que la educación, como decía don Gustavo Tavares, es un compromiso de todos, debería ser una obsesión de todos, porque el rico dominicano que puede enviar sus hijos a un colegio bilingüe costosísimo, por encima de todos los parámetros de pago de colegio que existen en el país, incluso para los mejores en castellano,
y que luego manda a ese niño, a ese joven al extranjero, tiene que saber que cuando ese joven vuelva con un PhD, una maestría en Cambridge, donde sea, a dirigir su empresa o a dirigir su bufete de abogados conocido, va a tener a su alrededor como colaboradores y como empleados. La pobreza. La pobreza económica que induce a la tentación y a la corrupción, y la pobreza intelectual que no le va a permitir a esos colaboradores trabajar en el ritmo cualitativo y aumentar la productividad. Que aumente la productividad y la competitividad de su empresa. Entonces es un problema de todos. No creas que tú te puedes formar y porque tú tengas toda la sapiencia de todas las universidades extranjeras, vengas aquí y puedas echar adelante tu empresa, tu fábrica, tu lugar de trabajo, tu riqueza. Si tú no tienes el producto, el acabado del recurso humano calificado, que es lo que determina, a menos que no se vayan a usar ventajas comparativas espurias como los bajos salarios que utilizan los organismos internacionales, las empresas internacionales, para venir aquí a poner zona franca, porque vendemos más barato nuestra miseria que Costa Rica o que Nicaragua o El Salvador, lo cual es muy aleatorio, porque un día ellos bajan el precio de su miseria y entonces nosotros nos embromamos y nos quedamos sin zona franca. Entonces, todo es malo. Yo lo que quiero es que mejore el tratamiento de la zona franca, pero a menos que no se usen esa ventaja comparativa espuria, la única forma de tú aumentar la productividad y la competitividad es con el recurso humano calificado, para que no haya obreros que no puedan leer el manual de instrucciones. Y si estamos compitiendo, por ejemplo, con Costa Rica, vamos a suponer, para poner un país similar al nuestro, en fabricación de muñecas, las muñecas nuestras tengan un ojo aquí y el otro aquí, un bracito así y el otro más largo, sí. Y las de Costa Rica sean impecables, de armonía, de belleza, porque en Costa Rica no hay analfabetos. ¿Cuál es el futuro de la educación dominicana? Así depende de la conciencia que adquiramos los políticos y las políticas, los estadistas y la sociedad dominicana en su conjunto, de que sin educación no hay desarrollo. Y es una frase ya ripia, una frase cliché, pero debería ser una realidad que la es ya en los rankings internacionales, que a la vez que señalan la falta de recursos económicos asignados a la educación y la falta de calidad de la educación, nos colocan también en los índices de competitividad y de productividad entre los más bajos del mundo. No puede ser casual esa relación biunívoca. Y tampoco es casual de que los partidos políticos estén en crisis. Y le pregunto, ¿cuándo se fue la ideología de los partidos? Cuando empezó a proclamarse en el mundo con Fukuyama, con Hayek, la muerte de las doctrinas y el fin de la historia. Ahí, tan simplemente como eso. En nombre de ayudado por el neoliberalismo. En nombre de un neoliberalismo que es una ideología redondita y completa, más perniciosa, tanto que no afecta solo la economía como la ven muchos, sino que penetra con sus tentáculos en la cultura, en las costumbres, en las posiciones ante el mundo y ante la vida de todas las personas. Entonces ahí empezó. Tenemos que avanzar hacia un centro, porque esto que ya se ha acabado la historia, hemos llegado a un punto de articulación donde el mercado es el deus ex machina que lo resuelve todo pasivamente, y por tanto disminuyamos cada vez más al Estado. Recuerda aquella frase famosa de un presidente norteamericano neoliberal que le preguntaron sobre los problemas que existían en Estados Unidos y dijo: el Estado no tiene problemas, el problema es el Estado. Entonces, con esa visión, en países como el nuestro, Franklin, donde las desigualdades son tan abrumadoras, donde la pobreza es tan dolorosa, que el Estado tiene que mantenerse como el único ente equilibrador de esas desigualdades. No hay otra forma. No hay otra forma, porque te voy a poner un ejemplo de maestra de escuela que yo le pongo en los cursos que hago de jóvenes, que también están penetrados un poco por el neoliberalismo, porque ha penetrado, es una cultura neoliberal. Y yo les digo, y si declaramos la educación, la privatización de la educación,